La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Hola, buenas noches. Somos Saúl y Karen y les damos la bienvenida al segundo programa de Focos. Focos, que es una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro, tocará hoy temas muy interesantes, Karen. Así es. Por ejemplo, Alberto Arene ya se está preparando para su entrevista. Va a conversar con el empresario muy joven, de hecho, Diego de Sola. Exactamente. Nosotros en Reflejos estaremos también conociendo la vida de una salvadoreña que se ha destacado en Washington, Ana Sol Gutiérrez, una mujer muy importante para la política de los Estados Unidos. Y en Retratos les vamos a presentar a Maya Sala Ruey. Pero también hay una entrevista entre tú y yo. Así es, en Matices va a estar con Saúl y conmigo la diputada Norma Guevara, diputada del FMLN y jefa de fracción de ese grupo parlamentario. Este programa está imperdible, los invitamos a ponerse muy cómodos, que iniciamos. Estar nuevamente esta noche con ustedes, amigos televidentes, en este segundo programa de Focos y segundo segmento de Zoom. Hoy vamos a desarrollar el tema de los jóvenes empresarios en un país en crisis. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Diego de Sola, empresario y emprendedor social, director ejecutivo del Grupo de Sola, hasta hace poco director ejecutivo de Inversiones Bolívar, que es de desarrollo comercial, viviendas, hoteles y modernos edificios de apartamentos. Diego tiene una larga trayectoria empresarial, pero también social, y es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Pues tal vez para hacer una gran síntesis de una vida muy intensa que has tenido, ¿cómo se resume una vida de 44 años en 5 minutos? A ver, en 5 minutos. Bueno, nací acá en San Salvador. A los 5 años salimos con mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas. Salimos en la época del conflicto, como muchos salvadoreños, y salimos, estuvimos en Guatemala, estuvimos en Estados Unidos. Digamos que una forma de resumir la época de bachillerato fue 5 escuelas diferentes antes de la graduación y una brincadera tremenda, ¿verdad? Ahí de hecho fue que descubrí y hasta ahorita me encanta todo el tema de psicólogos y de coaches porque me ponían a hablar con todo tipo de gente asumiendo que las transiciones eran algo difíciles. Pero pasaba de un lugar a otro. Me terminé graduando en Estados Unidos. Salí para universidad. En universidad yo siempre creí que mi plan era entrar en el sector productivo. Yo siempre creí que mi pila era empresario. Y trabajaba pues todos los veranos de secundaria. Algunas veces tenía el gusto de volver a El Salvador a trabajar, otras veces trabajaba allá y terminé pues en una universidad en Nueva York estudiando mercadeo. En esa universidad estudié mercadeo de alimentos, me enfoqué bastante en el tema de negocios y así fui caminando, haciendo también trabajos en los veranos. Me tocó repartir café listo en todo el territorio salvadoreño, me tocó trabajar de aprendiz en un banco en Nueva York y así pues sucesivamente fueron caminando. Luego de universidad pues que ya mi vida había sido una especie de cambio tras cambio tras cambio. No voy a decir que fue difícil en el sentido que tuve una familia
muy sana, tuve oportunidad de ver muchas cosas, pero sí era un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Y por supuesto eso a uno lo flexibiliza en cierto sentido, ¿verdad? Ahora viendo hacia atrás. Terminando universidad, yo nunca dudé que mi plan era volver a El Salvador. No puedo decir específicamente por qué, no sé si me lo inculcaron mis papás, la familia en general, pero siempre dije yo aquí voy a terminar. Entonces regresé la primera vez y fui a buscar trabajo a un negocio pues que nosotros tenemos la dicha de tener un negocio familiar aquí en El Salvador. Regresé al negocio y me fui a entrevistar y me dijeron no puedes trabajar aquí. Yo asustado, ¿cómo que no? Y dije, bueno, mira, tú tienes que irte a un lugar en donde le sea muy fácil despedirte. Y aunque me costó un poquito de trabajo a los 22 años comprenderlo, ahora realmente lo agradezco muchísimo y tuve así la dicha de trabajar en TACA. Trabajé en TACA vendiendo Centroamérica a suramericanos y a europeos. Me tocaba hacer seminarios, yo era muy, muy tímido y ahora me vas a tener que interrumpir un par de veces porque estoy, digamos que compensando por 25 años de timidez del otro lado. Entonces me tocó ir a vender Centroamérica, que fue una experiencia maravillosa, me tocó conocer mi región, me siento, yo soy guanaco, pero me siento profundamente regional. Habiendo vivido afuera, creo que nos pasa a muchos. Centroamericano. Sí, efectivamente, o sea, me siento como parte de Centroamérica. Entonces, bueno, trabajé en TACA. En un momento dado mi plan era, bueno, necesitaba aprender cómo leer estados financieros. En universidad pues me dormí en esas clases y no me fue bien, entonces me tocaron 40 entrevistas en distintos bancos hasta que un banquero me tuvo piedad y me contrataron. Terminé trabajando estructurando deuda para gobiernos, para países, para empresas. Entonces estructuramos deuda, la vendimos. En esa época también conocí a mi esposa, que también es guanaca. Y tuve la fortuna pues de conquistarla de alguna manera y convencerla que se case conmigo. Nos quedamos en Nueva York viviendo, saqué maestría en finanzas, saliendo de maestría pues ya habiendo trabajado en TACA, habiendo trabajado en Citibank y teniendo un poco de fogueo pues por lo menos ya convencí a mis parientes algunos y los ejecutivos en nuestro grupo que me contraten. Ya con mi primer hijo en brazos, Diego Javier, regresamos a El Salvador ya de fijo, 2001 hasta ahorita que estamos en 2017. O sea que básicamente, Diego, estuviste, por decirlo así, desde los 5 años hasta los 25 años que te viniste ya del todo. Más o menos, sí. Aproximadamente unos 20 años donde ganaste experiencia en mercadeo, finanzas, negocios internacionales en Centroamérica, Nueva York y Latinoamérica. Y como que esta experiencia pues fue muy importante para lidiar con muchas cosas que tenías que enfrentar ya en El Salvador. Vamos a hablar de tu experiencia como empresario en estos años. Algunos pueden pensar que impulsar empresas es fácil, aún más si son relativamente grandes y bien establecidas, como es el caso del grupo familiar del que formas parte. Sí, mira, hay momentos que es fácil, pero yo me atrevería a decir que hay momentos que es fácil en cualquier negocio, pequeño, mediano, grande, y efectivamente nosotros llevamos un montón de tiempo en distintos negocios, en algunos ha sido relativamente más fácil que otros, pero definitivamente, digamos, no es fácil. Pues, yo llegando acá, mi primer trabajo acá fue como financiero en una beneficiadora exportadora de café. En el 2001, pues algunos recordarán que tuvimos una crisis de precios sin precedente, llegó el café a $42, de hecho hasta la fecha nunca ha vuelto a esos niveles, y yo tenía clientes tirándome liquidaciones en la cara, diciéndome que no era posible que me estén liquidando a este precio, y digamos que fueron momentos de mucho trabajo, mucho cabildeo con los bancos, poco sueño, y pensando si en el siguiente día vamos a parar las patas, pues. Y cada día era una lucha con el cash flow y cómo hacer a quién le podemos pagar, a quién todavía no le podemos pagar. Entonces, fueron días bien difíciles, pero con cierta templanza, con cierta perseverancia del equipo, pues logramos salir adelante. De hecho, de café, ya con mi segundo hijo en brazos, ya H nació y me pasé de quintales a metros cuadrados. ¿Verdad? Este es el cuarto H en la tradición familiar. Tercera. Mi bisabuelo, mi papá y mi chiquitín. Entonces, sí, tercero, sí. Entonces, cuando H aparece,
Yo me paso de quintales a metros cuadrados, pues paso de beneficiado de exportación de café, que estabilizó, gracias a Dios, y ahora la empresa está estable y tenemos a un equipo muy sólido trabajando en la empresa, pues incluyendo a mi primo Juan Francisco. Y yo paso a bienes raíces, a desarrollo inmobiliario. En ese momento sucedió una cosa curiosa, me invitaron a un programa de liderazgo y un programa de liderazgo para Centroamérica, auspiciado por el Aspen Institute, por INCAE, por Fundemás acá. Tuve la enorme dicha que Bobby Murray me habló un día y yo lo había conocido a él, conste, porque entrevisté con él en la época que estaba entrevistando para TACA. Fue una de mis entrevistas de un montón, tuve el gusto de conocerlo y ahí nos hicimos amigos. Entonces me invita a este asunto, yo iba un poquito escéptico, pero es una cosa de 4 seminarios que lo hacen a uno realmente reflexionar sobre el por qué uno hace las cosas que hace y qué es importante realmente para uno. No solo lo que uno hereda de todos, cuando nacemos en un contexto, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos un contexto en general que nos lleva de alguna manera a ver la vida de cierta forma, ¿no? Este programa a mí me dio, y tuve la gran suerte de tener este asunto que me dio la oportunidad de revalidar y de cuestionar realmente por qué veo yo las cosas como las veo y modificar varias cosas. Entonces entro a Bolívar con una mentalidad muy diferente en el sentido de ¿y por qué tienen que ser las cosas así? ¿Por qué tiene que ser el esquema organizativo jerárquico como es? ¿Por qué? Entonces, esos porqués empezaron a abrir un capítulo totalmente nuevo en cómo yo veo las cosas, por lo menos, y cómo experimento el tema de gerencia. Entonces, entro en Bolívar, empezamos a hacer todo tipo de locuras, impulsamos una fuerte democracia corporativa en donde ya no hay horarios de trabajo, no hay código de vestimenta, no hay, o sea, una serie de cosas que son simbólicas, pero lo que tratamos de hacer es distribuir la responsabilidad. Mi filosofía fue, cuando yo llegué, yo era parte de la familia. Me contratan de gerente general además, sin saber nada de desarrollo inmobiliario. Entonces, cualquiera diría, ay, qué chivo, ¿verdad? Me dan el trabajo porque soy parte de la familia. Y sí, tiene algo de chivo, pero cuando uno llega y se da cuenta que tiene bien poca credibilidad, más que el currículum que trae, que pues valdrá para unos y no para otros, ahí lo que uno no le toca más que bajar la cabeza y decir, bueno, señores, aquí estoy para apoyar y ganarse al equipo, pues, y gracias a Dios, pues, el equipo respondió muy bien, además de ser grandes amigos con mi equipo de trabajo a la fecha. Cambiamos muchos mitos organizativos de cómo los negocios deben hacerse y por qué. Y todo a base de preguntas, ¿y por qué no, pues? ¿Y por qué no? Y seguimos en esas, y eso nos llevó a innovar un montón en productos. Hicimos varios edificios de apartamentos cuando nos decían que nadie iba a comprar edificios de apartamentos. Bueno, y en el 2008, pues que el mundo peló cables, ¿verdad? Como decimos elocuentemente aquí, y nos quedamos sin financiamiento para hipotecas, nos quedamos en una situación muy dramática, nos tocó detener un proyecto enorme, tener que ir a negociar con los bancos, con los clientes, con los proveedores, con todo el mundo, uno a uno, con nuestros socios, accionistas. Fue una crisis muy profunda nuevamente, mucho trabajo, poco sueño. ¿Cómo salimos de esta, verdad? Y manteniendo una brújula más o menos certera, dijimos, bueno, nos toca más que decir la verdad, hacer lo correcto y ver a largo plazo, porque ni modo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí, en esa época, pues Bolívar fue fenomenal, fue trágico y gracias al esfuerzo del equipo realmente ya estamos otra vez en un camino bueno. Estamos haciendo proyectos chivos, estamos haciendo edificios todavía. Santa Rosa, pues, que es un proyecto nuestro, nos llena de orgullo y agradecimiento. Entonces, en esa estuvimos. A la misma vez, me interrumpe si estoy mucha palabrería, sí. Pero básicamente Bolívar se recuperó y en ese ínterim también, gracias a este proyecto de liderazgo, yo pude emprender un proyecto pequeño de voluntariado. Y la pregunta que nos hacían en la iniciativa de liderazgo era, ¿qué puedes hacer tú para impulsar a la sociedad sobre un riel hacia tu versión ideal de la sociedad, digamos? O sea, ¿cómo quisieras tú que fuera la sociedad? Y mi respuesta a esa pregunta contundente es: yo quisiera una sociedad en donde predomina la confianza.
Para mí eso se ha vuelto un tema fundamental y lamento mucho la carencia de esa confianza que estamos viviendo ahorita, porque a final de cuentas, si vamos a colaborar, necesitamos confiar, porque si no, es muy difícil colaborar y además que es muy caro. Pero estás hablando, Diego, en primer lugar, de la confianza al interior misma de la empresa. Estás hablando la confianza con proveedores, estás hablando confianza con los bancos, estás hablando, para comenzar, es decir, porque a veces solo se entiende el tema de la confianza o el clima de inversiones respecto al gobierno. Sino que estás hablando de un concepto de confianza más amplio. Definitivamente, pero y no solo dentro de la... Vaya, muchas sociedades que uno ve avanzadas en el mundo, o sea, está algo tan básico como que si uno deja un lapicero en algún lado, ahí va a seguir por lo menos un buen rato, ¿verdad? Entonces, esa noción de que yo voy a confiar, sin conocerte, yo voy a confiar en ti primero, hasta que me demuestres lo contrario, es algo que nos hace falta acá y que no tenemos por qué no desarrollarlo. Entonces lo hicimos hacia adentro de Bolívar y eso en lo que redunda es, si nosotros logramos un ambiente de confianza, también ahí hay un ambiente de corresponsabilidad. O sea, tú confías en mí, yo me siento responsable hacia ti para honrar esa confianza, para no defraudarte. Entonces, sí, es a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel social, por supuesto con el gobierno, pero sí es, como tú dices, es un tema amplio. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer algo con respecto a una causa tan amplia? Entonces dije, bueno, el voluntariado sería una forma chiva de empezar de empezar a generar ambientes en donde se encuentran personas que normalmente no se encontrarían. Entonces, y en ese ambiente en donde estamos sirviendo a un tercero, es increíble, para la confianza nace. No te estoy diciendo que nos vamos a hacer mejores amigos porque hicimos una jornada de voluntarios juntos, pero sí un pequeñito paradigma en mi cabeza. Si yo tenía un paradigma tuyo por tu ideología, por tu religión, por tu género, por tu afiliación partidaria, por lo que tú querrás, por nivel socioeconómico, ahí te das cuenta, cuando hay proximidad y hay servicio, es innegable la humanidad de la otra persona. Pues si somos dos guanacos aquí trabajando para ayudarle a estos bichos que merecen un baño digno. Entonces empezó así una iniciativa de voluntariado, se llamaba Voluntad, y francamente yo no pude hacer que esa cosa crezca. Entonces tuve la enorme suerte. Pero antes de eso, entiendo que decidieron impulsar, dar como voluntariado un día de la empresa al mes. Sí, bueno, de hecho. Y sí. fueron al encuentro entonces de determinados proyectos sociales. Sí, o sea, la idea así empezó, de hecho, ese fue mi proyecto Voluntad dentro de Bolívar. Dijimos, bueno, porque fíjate que fue también por un colega que se llama Jeremías. Jeremías un día llegó con nosotros y nos pidió cita al comité, porque habíamos dado esta apertura para que cualquiera pueda venir al comité y sentarse con nosotros. Y nos confesó que él tenía VIH. Y que le habían hablado para pedir que dé seminarios en el Seguro Social, por un caso de éxito, porque estaba tomando sus medicinas y estaba estable. Entonces, cuando nos dijo eso, lo primero que nos dijo, primero quiero saber si me van a despedir por tener VIH. Y dos, si no me despiden, ¿será posible que me den tiempo libre para dar estos seminarios? Entonces nos volteamos a ver todos, casi que con una lágrima en el ojo, y digo, ¿cómo que te van a despedir? ¿Estás loco? Bueno, el primer seminario que vas a dar va a ser aquí adentro de la empresa, porque mucha gente efectivamente no sabemos de qué se trata esto. Entonces sale Jeremías y de ahí dijimos, bueno, ¿sabes qué? A Jeremías le vamos a dar un día al mes para ir a hacer esta labor de él, que es tan importante, y si nosotros podemos ser parte de eso, pues hombre, maravilloso. Y entonces, ¿y qué quiere decir un día al mes? De cualquier ser humano, sea el mero men, o alguien que tal vez tiene un trabajo menos sofisticado. Es una cosa que se repone con ánimo y se repone, es una cosa bien dignifica, digamos, ¿verdad? Y este es precisamente la génesis del gran proyecto Glasswing, que se inició en El Salvador, pero que ahora está ya en Centroamérica, el Caribe, hasta con oficinas en Nueva York. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de este corte comercial.
conversando con Diego de Sola, empresario y emprendedor social. Después de haber hecho un recorrido de su vida, de su experiencia como empresario, hablamos de cómo se introdujo al tema del voluntariado social, comenzando en su propia empresa, para luego ahora abordar cómo fue la génesis precisamente de este proyecto maravilloso que se llama Glasswing, que es una mariposa con alas transparentes originaria de Centroamérica. Cuéntanos, Diego. Bueno, empezamos en Bolívar y ahí por el 2007 yo estaba con la pila de cómo podemos hacer para promover la confianza. Y ese era un proyecto que yo estaba convencido que tenía que emprender y un proyecto que ojalá pudiera crecer. Entonces, por unos años en Bolívar, 2004, 2005, empezamos trabajando con un orfanato en donde nosotros podíamos, los ingenieros, arquitectos y nosotros como administradores, trabajar horas de voluntariado alrededor del orfanato y descubrimos cosas maravillosas. Descubrimos el poder del voluntariado para nivelar jerarquías que típicamente en nuestros medios son tan rígidas, ¿verdad? En las empresas, y eso nos ayudó como a aflojar eso. Por otro lado, trabajo en equipo, desarrollo de liderazgo, y digo, mira, todos estos beneficios tan increíbles, y tiene el beneficio de que cuando nosotros vamos e interactuamos con personas de la comunidad alrededor del orfanato, todos nos descubrimos uno con otro, y es un ejercicio espectacular. Y te dije, bueno, esto tiene que crecer, y a final de cuentas, ahí por el 2006, yo ya estaba frustrado porque no lográbamos crecer fuera de la empresa. Yo sabía que teníamos algo bueno y tuve la dicha, que como dicen, todo pasa por algo. Mi hermana Celina con su esposo Ken llegan de una carrera ilustre en tema de trabajo social alrededor del mundo, ¿verdad? En Indonesia, y en Afganistán, y en Liberia, y unas cosas tremendas. Y les hablé, nomás llegaron a El Salvador, les dije, mira, yo aquí no sé qué estoy haciendo, lo que te puedo decir es que tenemos algo chivo, con potencial. Yo puedo ayudar a movilizar al sector privado, pero ¿cómo hacemos? Entonces llegan ellos dos y dicen, bueno, mira, aquí tenemos un proyecto chivísimo, montémonos. Se montaron del todo, o sea, dejaron sus trabajos y decidimos emprender esto. Entonces arrancó Glasswing, es una mariposa, como decías, espejito se llama, y la mariposa es un símbolo de transformación, ¿verdad? Como sabemos, es un símbolo de cambio, es un símbolo, podríamos decir, de superación. Entonces, lo que nosotros buscamos en el voluntariado es ser agentes de transformación. O sea, nosotros estamos, como muchas organizaciones muy buenas, atacando las causas como raíz de la pobreza, pero realmente lo que estamos haciendo es potenciando al joven. Entonces, ese joven es el que está en la pupa saliendo a la mariposa, y nuestro trabajo es convocar a distintos agentes, ya sea individuos, corporaciones, empresas pequeñas, medianas, grandes, gobiernos locales, autónomas, todos estos, y comunidades, y todos en un ambiente de solidaridad, no de lástima, no de la escuelita. O sea, nosotros no tratamos con escuelitas, nosotros tratamos escuelas, es un ambiente desde su ADN fundamentado en dignidad y en un sentido de que si podemos hacerlo, debemos hacerlo, y es conveniente para todos nosotros. Y eso, para mí, el tema es generar confianza. A mí me encanta la idea de que vamos a reunirnos todas estas personas que no hubiéramos tenido oportunidad de conocernos, y nos conocemos en este ambiente que transforma las vidas de otros, y por supuesto la primera vida transformada es la mía. Entonces todos entramos en esto, entonces estamos empresas, gobierno, comunidad, en todos los proyectos que tenemos. Entonces así nace, de hecho, a la par de mi tercer hijo, Alejandro. Surgió en El Salvador, se extendió a Centroamérica, está en el Caribe y ahora es una reconocida ONG social internacional, además con una oficina en Nueva York para captar recursos, movilizar recursos. Es muy importante esto, es una experiencia que no se conoce mucho en El Salvador. Yo sé, he leído un poco, pero creo que el gran público no lo conoce. Y por eso me parece importante que esta iniciativa que nació, como nos contaste, esté llegando tan lejos. Tal vez en algún momento podamos hacer un programa especial sobre Glasswing, invitando a Celina y a Ken, que entiendo que fueron los que lo desarrollaron.
Definitivamente. Pero esto me lleva a un tema fundamental. Me parece que esta iniciativa de emprendedurismo social puede ser vista o puede ser percibida como que está entre dos corrientes al menos. Por un lado, aquellos que dicen, mire, el Estado, y ya no dijéramos estados que no son muy eficientes y que están emproblemados, ¿por qué vamos a dejarle toda la responsabilidad cuando además hacen las cosas a veces más caras? Y habría una concepción que quiere sustituir las responsabilidades sociales del Estado por este emprendedurismo social impulsado por la empresa privada. Y por el otro lado está precisamente las concepciones de las que vamos a hablar, que conciben que el verdadero compromiso social de un empresario es con maximizar el lucro. Háblame de lo primero. A ver, nosotros cuando hicimos el estudio y en el tema de trabajo social, yo soy empresario de formación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé por este camino de tratar de hacer algo de una ONG, pues, o sea, una cosa de voluntariado sin fines de lucro, pareciera difícil creerlo, pero para algunos, pero es bien difícil. O sea, es igualmente difícil que manejar una empresa o más en algunos casos. Si no hubiera sido por el conocimiento y el empeño de Celina Ken y de ahora de los 280 personas que trabajan en Glasswing a nivel regional, esto sería un sueño con una manifestación chiquitita dentro de Inversiones Bolívar. Entonces, esta cosa es difícil. Ahora, cuando nosotros hicimos el estudio de qué queríamos hacer y en dónde queríamos influir, nos dimos cuenta bueno, no nos dimos cuenta, sino que hicimos números y bueno, más del 85% de nuestra juventud está en el sistema de educación pública. Nosotros queremos poder llegarles a ellos y nosotros no queremos ir a buscar carencias, queremos ir a buscar potencial, queremos ir a buscar personas listas para tomar responsabilidad, asumir responsabilidad y hacer algo al respecto en un ambiente de colaboración. Entonces, nosotros, lejos de suplantar lo que hace el Estado, nosotros estamos apoyando al Estado, porque sentimos que es algo que podemos hacer y nuevamente, si lo podemos hacer, ¿por qué no hacerlo? Y el tema, y también Glasswing, sí vale la aclaración que no es una organización impulsada por empresarios. Glasswing es una organización presidida por un empresario, pero es manejada y tenemos en la directiva personas que no son empresarios y no nos debemos a ninguna empresa. Y eso fue una cosa bien importante cuando arrancamos, porque incluso yo le decía a mi hermana, mira, yo tengo oficina, te ofrezco oficina para sentarnos ahí al principio de gratis. No, esta tiene que ser una organización que no vaya a intimidar a nadie, de que no tenga este aura, y no es porque no estemos orgullosos de lo que hace el sector productivo, y eso a lo mejor podemos platicar, porque eso sí es algo que realmente me mueve mucho. En el caso de Glasswing, esta es una organización social que nos debemos a los voluntarios y a los beneficiarios. Nosotros nos impulsamos a base, y hay que reconocerlo, de fondos que vienen de la empresa privada, de multilaterales como AID. Entonces somos una especie de bisagra, digamos. O sea, nuestra labor es casi que ser como un zipper, que vamos como haciendo el zip de la sociedad. Pero bueno, me parece interesante. Ahora veamos en la otra perspectiva. Hay unas declaraciones tuyas, creo que fue una entrevista en Expansión del Diario de Hoy el 14 de julio del 2015, donde cito: el lucro es totalmente legítimo cuando se obtiene de forma responsable, pero no puede ser el objetivo principal de una empresa. La finalidad última de una institución privada o pública debe ser el bienestar. Este cambio de paradigma, pasar del lucro al bienestar, es fundamental para encarrilar al país en la ruta de desarrollo. El concepto de bienestar, el fin de una empresa sostenible debe ser el bienestar, dijiste. Sin embargo, esta apreciación entra en, por lo menos parcialmente, en contradicción, si no profundamente, en la filosofía de uno de los economistas más destacados de la segunda mitad del
del siglo XX y que de hecho revivió, dijéramos, el liberalismo o el neoliberalismo. Estamos hablando de Milton Friedman, ¿verdad? De la escuela monetarista, de una concepción neoclásica, donde habló y afirmó en un documento muy importante que se llama La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios. ¿Cómo te sitúas tú frente a este pensamiento, ahora que mucha gente no distingue entre un pensamiento progresista del empresariado y un pensamiento, dijéramos, que vea en las responsabilidades sociales y que a todo el mundo le llaman neoliberal sin distingos? Y estoy viendo que te estás diferenciando claramente de esta filosofía liberal a ultranza. Sí, mira, esa entrevista me ganó un montón de crítica en Facebook y en otras cosas que me decían, ¿y vos acaso no has leído a Friedman que ya este argumento ya cerró, pues? O sea, ya la responsabilidad social de la empresa es ganar dinero, me decían, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que todo ser humano es interesado, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos en buen guanaco, decimos el interesado, y típicamente eso tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es que es interesado, quiere ser amigo tuyo porque le interesa algo. Yo lo que propondría y lo que estoy proponiendo ahí, y me mantengo, es lo que necesitamos es buscar un interés, pero hay que ser interesado, pero es un interés propiamente entendido. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Si una empresa, yo tengo un problema con la semántica, con las palabras que dicen, yo soy una organización con fines de lucro. Y ahí para. A ver, tú sos mi cliente. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Precio para arriba. Tú sos mi proveedor. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Te voy a pagar menos. Tú sos el medio ambiente, si querés. ¿Qué quiere decir para mí mi lucro si yo no soy responsable? Pues hombre, problemas, pues. Entonces, y así sucesivamente. Tú sos un colaborador. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Y entonces ahí es en donde siento que nos agarramos y nos calcificamos en un argumento que realmente deslegitima la labor productiva. Entonces, la razón por la cual yo me voy por el lado del interés propio, propiamente entendido, o sea, el bienestar, en vez del lucro como fin único. Porque ¿qué quiere decir un bienestar? Tú sos mi accionista. Claro que vas a querer lucro. Si no hay lucro, no hay empresa. No sobrevive, pues técnicamente no sobrevive. Nadie me daría dinero para emprender. Y no puedes invertir más, no puedes crear más empleos, no puedes pagar más, generar más salarios, generar más impuestos. El sector productivo es único. Es así. O sea, no hay otro, pues. Y el sector productivo, pero yo, digamos que yo quisiera que vayamos platicando hacia un sector productivo cuyos intereses, digamos, sean amplios. Y te voy a decir, yo no creo que esto sea la excepción. Yo creo que hay muchas empresas que lo ven así. A lo mejor no se dice, pero esa idea de cambiar de lucro a bienestar quiere decir que el bienestar para un cliente, ¿qué es? Bueno, el mejor producto por el mejor precio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo solo me enfoco en mi lucro y digamos que lo vamos a hacer caricaturesco, solo me importa mi lucro, punto. Mira, yo no voy a durar mucho tiempo, voy a existir un ratito más. Si yo quiero seguir haciendo negocios, yo necesito contemplar el bienestar de todas aquellas personas que me permiten existir. Y disculpen, pero las personas que me permiten existir no solo son mis accionistas. Entonces yo ahí tengo un conflicto fundamental. Ahora, algunos podrán argumentar que no estamos en desacuerdo con Friedman. Máximo, que el tipo es mucho más inteligente que yo, o sea que no me conviene. Pero digamos que el tipo dice, yo quiero que las empresas se enfoquen en su utilidad. Está bien, está bueno. Pero si querés utilidad a largo plazo, no te queda de otra más que enfocarte en todos tus públicos y su bienestar. Y esto es el tema de la sostenibilidad, pues por supuesto, en su conjunto. Tenemos un minuto para cerrar tu visión capsulada del país, de la situación actual, de las perspectivas. Pues hombre, Alberto, mira, hoy hemos hablado un montón de la confianza. Digamos que en lo poco que tengo de recorrido, creo que más que mercadeo, finanzas, cosas que uno va aprendiendo, la empatía, la templanza, el optimismo, son cosas que tenemos que recuperar y tenemos que sentarnos a discutir las futuras generaciones sobre el futuro de este país, porque ahorita estamos enquistados en una desconfianza
que no permite diálogos. El diálogo que hay ahorita no es diálogo, es intercambio de monólogos. Tenemos que abrirnos a dialogar, pero para eso tenemos que empezar a confiar. Entonces, los dos lados ahorita que hay, pero no solo los dos lados, metámonos todos y empecemos un diálogo, porque si no, este país es un solo barco. Cuando se hunda, todos nos ahogamos. Y esto lo que nos conviene ahorita es tomar armas en el asunto y construir confianza. Si nos volvemos cada uno de nosotros en constructores de confianza, este país tiene un futuro impresionantemente lindo. Diego, ha sido un gusto tenerte en este Muchas programa. gracias por la invitación. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y hasta el próximo domingo. Buenísimo. Gracias, Alberto. Bienvenidos a Prisma, el espacio de análisis de datos de Focus. Hoy abordaremos el déficit fiscal. El déficit es el resultado negativo que se produce cuando los gastos son mayores que los ingresos. En El Salvador, ese saldo negativo rondó en el año 2016 aproximadamente los $1.000 millones, es decir, un 4% del Producto Interno Bruto, según datos del Ministerio de Hacienda. De estos, casi la mitad corresponden a la deuda de pensiones, que incluye las amortizaciones y los intereses. Ese mismo año, ante la falta de dinero disponible por parte del gobierno para poder pagar sus compromisos como las pensiones, los salarios, a los proveedores y los subsidios, el gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo endeudamiento por $1.200 millones. La negativa de Arena en dar sus votos a este endeudamiento condujo a que el gobierno se comprometiera con la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y un acuerdo para la sostenibilidad de las finanzas para poder controlar el déficit y el endeudamiento de los próximos años. A pesar del compromiso que asumió el gobierno, este solo recibió la autorización para un nuevo endeudamiento por $550 millones que fueron distribuidos de la siguiente manera: 307 millones para convertir deuda de corto a largo plazo, 82 millones para poder pagar el FODES a las alcaldías de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 115 millones para poder pagar a salarios y proveedores y 46 millones para el pago del consumo de la energía eléctrica. Diversos análisis y entidades financieras establecen que El Salvador debe controlar el déficit. De lo contrario, va a seguir endeudándose para poder cubrir sus compromisos, elevando la desconfianza de los mercados y además, estos no van a poder otorgarle nuevos préstamos ante una calificación negativa de su riesgo crediticio, ante la incapacidad de manejar bien sus finanzas públicas. Por eso, la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada obliga al gobierno a impulsar durante los próximos 3 años un ajuste fiscal de aproximadamente el 3%, tanto en los gastos como en los ingresos, en donde la deuda, incluida la de pensiones, no podrá exceder el 65% del Producto Interno Bruto y los gastos corrientes el 18%. Hasta el momento, el gobierno y la oposición no han expresado cuáles serán aquellas acciones para poder atender un compromiso de ajuste de alrededor de $800 millones durante los próximos años. El contexto preelectoral y la polarización política dificultan los acuerdos en momentos en que Arena se ha retirado de la mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo, argumentando el incumplimiento del gobierno al presentar un presupuesto desfinanciado en el año 2017. Sin un acuerdo entre partidos políticos, específicamente alrededor de una reforma integral al sistema de pensiones, la vía de un ajuste severo es inminente para las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Por eso, la responsabilidad con las finanzas se convierte en el principal desafío en esta carrera por gobernar El Salvador. Se ha acabado el tiempo. Tomar decisiones y cumplir con compromisos es algo que no puede posponerse. Hasta luego. Bienvenidos de nuevo a Matices, un segmento de entrevista política en el que profundizamos con el propósito de exponer y clarificar temas para nuestra audiencia. Saúl. Exactamente, Karen. Buenas noches. Un nuevo domingo, un nuevo tema para abordar en esta entrevista. Ya lo dices, hay temas políticos de los cuales hay muchas cosas de las cuales analizar, tanto políticos como también económicos. Recordemos, hay una coyuntura fiscal importante que debe ser analizada y los protagonistas también estarán en Matices para hacerlo.
Así es, bueno, y queremos darle la bienvenida desde ya a nuestra invitada. Ahora está con nosotros la diputada del FMLN, Norma Guevara. Bienvenida a Matices y a Focos, por supuesto. Gracias a Saúl, Karen, por esta oportunidad de compartir al pueblo salvadoreño que nos mira. Bueno, queremos recordar que nuestra invitada, la diputada Norma Guevara, además es secretaria general adjunta e integrante de la Comisión Política del FMLN. Norma Guevara también tiene la responsabilidad de ser la jefa de fracción del grupo parlamentario del FMLN, el grupo parlamentario oficialista en el país con 31 diputados. Así es. Y dentro de la Asamblea Legislativa también es presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Es vocal en la Comisión Política y en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Karen. Y también tenemos que decir que es una de las dirigentes históricas del Partido Comunista Salvadoreño. Bueno, diputada, iniciamos con este espacio de entrevista. Este año será el 8º año de gobierno del FMLN. Y este 8º año va a encontrar al FMLN en un país con unos rasgos muy particulares, todavía con significativos niveles de pobreza y desigualdad, un país también con significativos niveles de violencia, un país sin crisis fiscal y esforzándose por un diálogo que logre el ajuste también, un país que acumula décadas de insuficiente crecimiento económico. Por ejemplo, en los últimos 10 años la economía ha crecido en promedio 1.6%. Y un país donde, según algunos datos oficiales, más de 300 salvadoreños intentan salir ilegalmente con la esperanza de llegar a Estados Unidos para construir un proyecto de vida diferente. Usted, que ha sido luchadora social y política toda su vida, ¿se imaginaba que 8 años después de que el FMLN asumiera el Poder Ejecutivo iban a persistir y a mantenerse estos problemas? Sabemos que los problemas han venido solventándose, nos enorgullece los logros que ha producido nuestro gobierno en su primer periodo y han continuado en el segundo periodo. Hemos reducido los niveles de desigualdad. Ahora estamos a la cabeza en el índice Gini. Hemos reducido la pobreza, hemos reducido la desnutrición infantil, hemos reducido la mortalidad materna, con índices que nos colocan casi más cerca de Cuba, que es el país con mejores indicadores de salud. Hemos llevado la salud a los rincones que antes no la conocían y me siento muy identificada con este logro de salud porque en mi pueblo natal cumplí 15 años sin que tuviéramos una unidad de salud y cuando llegó era para llegar el día miércoles de 8 a 11. Ahora los ecofamiliares están en todos los rincones del país y estamos acercando por eso la justicia, en la medida de las posibilidades que el desarrollo económico y social nos permiten acercar la justicia. No hay más niños descalzos en las escuelas, como sí estuvimos, yo misma en la escuela descalza, de manera que estos logros me enorgullecen como luchadora y sé que falta mucho para hacer y lo haremos mejor y más rápido si todos las fuerzas políticas somos capaces de responder fundamentalmente a las necesidades del pueblo necesitado, más que a las élites económicas o de poderes políticos oligárquicos. Por eso nosotros nos identificamos con el ejercicio de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, quien está además disminuyendo y combatiendo como nunca la inseguridad estructuralmente, que era un mal que parecía sin solución y que es ahora la velocidad y el plan estratégico del plan El Salvador Seguro un ejemplo para enfrentar la inseguridad en nuestros países. Diputada, le interrumpo. Hay un aspecto importante respecto a las promesas que el FMLN hacía en su momento cuando era oposición política, y una de estas específicamente sobre la estructura de los ingresos en el país. Hablamos de una reforma fiscal integral, hablamos también de un sistema de justicia que también adolece una reforma de carácter judicial. Es decir, hay deudas pendientes que van a la estructura de reformas en el país que no han sido de alguna manera cumplidas en este periodo. Sí, claro, es cierto, porque no dependen de 31 diputados, sino de la confluencia de la opinión. Por eso hablo de que la velocidad de los cambios tiene que ver con la responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas.
Nosotros hicimos en el 2009, 2010 y 2012 importantes reformas al sistema tributario que han permitido mejorar los ingresos del Estado, pero arrastramos una deuda que nos ha llevado a pagar a lo largo de estos 7 años más de 8.000 millones de dólares en deuda heredada, de las cuales en el último año, en este, estaremos pagando 914 millones. El 76% de esa deuda es heredada de gobiernos anteriores. Entonces, nosotros hemos incrementado los ingresos del Estado. Pasamos de 12.9 a más de cerca de 16 puntos. Y creemos que debe ser más la presión tributaria a fin de que el Estado cuente con los recursos que permitan llevar y mejorar los servicios a la inmensa mayoría de salvadoreños. Diputada, yo nada más quería volver sobre algo que nos decía. Decía, bueno, nos sentimos orgullosos de los logros y dentro de lo que enlistaba nos decía que han logrado reducir la pobreza. Sin embargo, el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos para el año 2015 hacía una comparación con respecto al 2014 y decía que el índice mostraba un aumento de pobreza del 3%. Hablo del ciclo, usted me habló de 8 años. En 8 años hemos bajado 6 puntos de pobreza. Bien, ahora hablemos un poco también de qué podría plantearle, por ejemplo, a las personas que cuando observan el ciclo pueden sentir que hace falta camino y que esas promesas no lograron concretarse. Bueno, si un día me invita a hablar de las promesas, yo hoy le puedo hablar de los logros. Tenemos nuevos propietarios de tierras, tenemos seguridad jurídica para quienes viven a las orillas de la línea férreas y calles en desuso. Tenemos mujeres asistidas en Ciudad Mujer para su empoderamiento y para resolver parte de sus problemas. Tenemos jóvenes con esperanza, becados, estudiando. Tenemos niños, adolescentes y jóvenes que no pagan más ni uniformes ni matrícula. En el bachillerato es por primera vez bajo nuestro gobierno que los institutos nacionales lo dan de manera gratuita. Y estos logros que los ven las personas y las familias con más necesidades posiblemente no se vean por aquellas familias que han sido, gracias a Dios, autosuficientes para ir a un colegio, para tener carro y no ir en bus. Tenemos proyectos innovadores como el Citran. Tenemos mejores carreteras y construidas con mayor eficiencia y calidad. Hemos eliminado riesgos ambientales y hemos pasado el país de ser el más vulnerable y hemos avanzado 8 puntos. Diputada. Entonces, cuando hablamos de lo que no está hecho, es como ustedes entre los jóvenes hablan del vaso medio lleno y medio vacío. Lo que falta nos inspira para seguir luchando, pero lo vamos a hacer sobre la base de lo que ya hemos logrado. De acuerdo. Se ha escuchado en otras ocasiones al FMLN decir que ha sido precisamente por la falta de correlación en la Asamblea Legislativa y también por el rol que ha cumplido la Sala de lo Constitucional, el freno a los avances en la velocidad que el partido quisiera. Ahora, la pregunta es decir, ¿no es posible gobernar el país respecto al programa histórico del FMLN sin pensar en la idea de que la Asamblea Legislativa tiene que estar a favor y también la Sala de lo Constitucional, diputado? Bueno, las reformas estructurales como la que me mencionaba del sistema judicial, yo doy en este punto 2 versiones. El balance que hace recientemente la Corte Suprema de Justicia nos indica que la Sala de lo Penal está al día, pero la depuración judicial no camina. Y eso no está en manos de un gobierno que gana la presidencia, ni únicamente de un grupo de diputados, sino en la responsabilidad del sistema judicial. Los retrasos, como los que este día conocemos, que representan una puñalada a los acuerdos de paz, al
desequilibrar la instancia que opera como juez de la democracia, como juez electoral, al suspender en su ejercicio a uno de los magistrados, la medida que impidió usar 900 millones aprobados por la Asamblea Legislativa, la vulneración a derechos políticos del pueblo que daña a terceros, como los 84 diputados suplentes suspendidos. Ya van más de 100 funcionarios declarados inconstitucionales. Esto nos indica que vivimos una coyuntura en la que la oligarquía, para preservar su dominio y disminuir el ritmo de los cambios que el país puede tener, se ampara en la sala de lo constitucional para defender privilegios y limitar el alcance de los cambios. Diputada, ¿cómo le justifica a sus bases que algunos funcionarios del gobierno, bueno, del exgobierno en particular, sean investigados por casos de corrupción? Todo funcionario está sujeto a ser investigado. Eso no es malo, que esté investigado. En el país es que se investigue a uno y que se deje de lado la ley de probidad que nos permitía, que aprobó la Asamblea Legislativa y que hoy está bloqueada por una medida cautelar que sí va a fondo, porque permite que aquellos funcionarios que tienen 7, 9 o más años de manera vitalicia, como los jueces, puedan rendir informe de sus patrimonios cada cierto tiempo, y no en el inicio y en el final de su vida, porque son funcionarios de por vida. Pero vamos particularmente a, por ejemplo, el caso del expresidente Mauricio Funes o del exdirector del Seguro Social. Están investigados y hasta este día no ha habido una prueba de que haya cometido, que tenga enriquecimiento ilícito. Si la investigación lo llega a indicar, pues será él el responsable. Excelente. Diputada, tenemos que ir cerrando este primer bloque. Era importante para nosotros hacer un diagnóstico con usted de este periodo que ha pasado en el país con el FMLN, el gobierno. Muy rápidamente, si hay una autocrítica que Norma Guevara hace de la gestión del FMLN en este periodo, ¿cuál sería? Mira, nosotros como partido hemos sido tolerantes. Cuando empezaron las violaciones a la Constitución, la inmensa mayoría de partidos, incluido Arena, quisieron poner un alto a las violaciones a la Constitución, y nosotros creímos que era preferible cumplir sentencias a enfrentar a la sala. Creo que ese es un error de nosotros, haber elegido ciegamente, incluso sin entrevistar, sin que las personas estuvieran en las nóminas de abogados para ser electos. Ese es uno de los errores más grandes, que el pueblo lo paga, no solo nosotros. De acuerdo, diputada. Bien. Vamos a hacer la primera pausa. Karen. Así es, cuando regresemos vamos a seguir conversando con la diputada Norma Guevara. Continuamos en Matices, Karen. Tenemos una entrevista muy interesante. Nos acompaña esta noche Norma Guevara, secretaria general adjunta e integrante de la Comisión Política del FMLN. Estamos haciendo diferentes preguntas. Hemos dedicado el primer segmento de esta entrevista para hacer un diagnóstico de país durante la gestión del FMLN en el poder. Hablemos ahora de una situación fiscal que es inminente resolver. Es un ajuste inminente también el que existe en el país, y hay un acuerdo entre los partidos políticos para avanzar en ese sentido. Y yo quiero preguntarle, diputada, porque hay un compromiso firmado por ustedes como FMLN y el resto de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa de hacer un ajuste del 3% respecto al PIB, tanto del lado de los ingresos como de los gastos. Ahora, hay una realidad que es muy concreta, y es que estamos ante un año preelectoral, 2 años preelectorales, y nos interesa saber si el FMLN aumentará el IVA en este periodo. Es decir, ¿se va a atrever el FMLN a hacer esta acción en un periodo preelectoral? No, Saúl, no lo haremos. Y ni nosotros ni ningún partido está en el momento inclinado a aumentar el IVA. Y entonces, diputada, ¿cómo se va a alcanzar el compromiso de reducir el déficit fiscal en un 3%, que es el compromiso que firman los partidos?
uno de los problemas importantes que es causa del déficit fiscal es el tema de pensiones. Es un tema que amerita y es parte de los compromisos seguir discutiendo. El número 3 del acuerdo político implica que todos nos hemos comprometido a sentarnos y continuar la agenda con la emisión del resto para alcanzar los 1.200 millones, abonar eso a la deuda, convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo. Ese es un compromiso que está pendiente, que el resto, especialmente Arena, cumpla. Atender el problema de las pensiones del IFA y de las pensiones. Como pueden ver, ambos problemas fiscales, que son componente grueso de la deuda del país, no tienen origen en un gobierno del FMLN, sino son el cúmulo de problemas de hace 18 y 20 años o más. Pero nosotros tenemos la voluntad de buscar una solución que realmente permita tener la base con la cual se paguen las pensiones en ambos sistemas. Es decir, con una reforma de pensiones estaría resuelto el tema del ajuste del 3%. No, es uno de los más importantes, no el único, pero es el más importante porque su impacto en los índices de deuda del país tiene un peso muy grande. La mitad del déficit. Es la mitad del déficit. Diputado, solo quiero reafirmar algo. Entonces, en lo que queda en estos 2 años no habrá incremento de impuestos. Bueno, al menos en el IVA no. Nosotros sí estamos conscientes de que un impuesto que quitó el presidente Cristiani, como es el impuesto al patrimonio, en los mismos términos que existía en el pasado, podría volver a ser legislado si encontráramos los votos suficientes para hacerlo. ¿Cuánto generaría el ingreso de ese impuesto? Si fuera en las mismas condiciones del que fue anulado, puede estar dando unos 140, 150 millones al año. Esta semana, una organización llamada Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, que tiene entre sus miembros a Asafondos, ha presentado una propuesta de reforma de pensiones que mantiene el esquema de ahorro privado, pero disminuye la comisión para las AFPs, sube las aportaciones laborales, con el supuesto de que esos excedentes se podría utilizar para financiar la deuda previsional. Sabemos que ya el FMLN ha dicho que, aunque la propuesta irá a la Comisión de Hacienda, el problema no va a ser resuelto porque no habrá suficiente financiamiento para la deuda de pensiones. Sin embargo, el resto de partidos políticos en la Asamblea Legislativa podrían aprobar esta reforma con 43 votos, sin contar con el FMLN. ¿Qué pasaría en ese escenario? Primero esperemos. Nosotros no trabajamos con pretéritos, con tiempos no ocurridos. El debate legislativo obliga a hablar y a poner las cosas con números sobre la mesa. El concepto de la propuesta del gobierno sigue siendo útil para resolver la causa del endeudamiento, y es que las pensiones en 1996 fueron privatizadas sin voto calificado, y con lo cual se dio al Estado una deuda creciente, sin monto, y que fue modificada con decisiones posteriores de otros decretos. Esto crea al Estado la obligación de pagar las pensiones del sistema anterior, de pagar las pensiones mínimas, que es subsidio al sector de pensiones privatizadas, de pagar las pensiones VIP, como les llamamos, aquellas pensiones que le dieron iguales privilegios al sector privado de los que tenía el sistema público, sin que hubieran cotizado para tener esas pensiones de lujo. ¿Hay una propuesta de derogar este decreto? Bueno, en la reforma del gobierno hay una derogatoria parcial, porque lo que ya causó un derecho no se puede tocar, aunque no sea legítimo ni justo. Pero lo que esté pendiente de ejecutarse, si se aplicara la reforma propuesta por el gobierno, sí sufriría
un cambio. Diputada, para pasar rápido este tema, entonces, el gobierno y el FMLN mantiene la propuesta de proyecto de reforma de pensiones que presentó el año pasado. Nosotros creemos que en el debate abierto deben ser analizadas ambas, pero debe cuidarse que cualquier solución resuelva el problema, que es darle a un gobierno, a un Estado, una obligación sin decirle de dónde va a pagar, que es el pecado original de la privatización, mientras que a las AFP se les dio un negocio seguro monopolizado que está seguro para siempre, incluso con el sistema mixto, ¿verdad? Porque el sistema mixto no abole, no termina con las AFP, ¿verdad? Sino que crea una base que permite que las pensiones mínimas que las paga el Estado, pues para esa pensión se cotice a un pilar público. De acuerdo. ¿Verdad? Diputada, Ese es el punto. Diputada, usted ha dicho no podemos hacer análisis respecto a escenarios que aún no han ocurrido en el país, pero a mí sí me interesa saber qué pasaría realmente, porque la audiencia también, a partir de estas declaraciones, puede hacer evaluación hacia futuro. Si el FMLN no acompaña la propuesta que ha presentado esas iniciativas vinculadas a fondos y el presidente veta la propuesta, dado que hay una correlación a favor de la derecha para hacerlo, diversas personas han señalado que el gobierno se vería en la decisión unilateral de aumentar 2 puntos el IVA, de aumentar el impuesto al patrimonio, porque no habría de otra forma la capacidad para poder cubrir una deuda que es evidente y que hay que cumplir, los compromisos que el gobierno tiene. Pues que terceros hablen de lo que haría el gobierno es simplemente un análisis de terceros. Yo quiero expresarles nuestro enfoque, ¿verdad? Nuestro enfoque es que el problema de pensiones es haber creado una deuda que alcanza ya más de 14.000 millones y que ese decreto 100 está contabilizado por el BID, por distintas entidades, cuesta 7.500 millones, que son decisiones que deben tener un alto. Debe de ponerse un alto al endeudamiento, de lo contrario el sistema quiebra, y si quiebra el sistema, quiebran los privados, quiebra el trabajador, que es el que se vería imposibilitado de contar con su derecho a una pensión. Entonces, no queremos, creo que es racional que ni las AFP, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni el gobierno debemos propiciar un escenario de caos y de fracaso. Bien. Es un momento apropiado para hablar, para discutir, para analizar con números lo que produce una propuesta y lo que produce la otra. Bien. En el año pasado vivimos la campaña terrorista de decir que era un robo del siglo. Ahora que estamos llegando al límite del endeudamiento permitido para hacer uso del mismo fondo para el pago de pensiones, pues tenemos que ver la verdad todos. Y ese es el valor de que ASA Fondo haga una propuesta, porque reconoce que no es sostenible ya el sistema que tenemos. Bien, diputada, y por supuesto nosotros aquí en Focus vamos a estar pendientes de la discusión de esos proyectos de reforma al sistema de pensiones. Bien, estamos a 2 años de las elecciones presidenciales y naturalmente sabemos que los partidos políticos empiezan a hacer también sus cálculos y sus proyecciones preparándose para la campaña. Diputada, ¿usted competirá por la vicepresidencia en la fórmula del FMLN? Mire, no, el FMLN no está discutiendo eso en este momento y son sus militantes primero los que tienen derecho a decidir, más allá de las ansiedades que puedan existir en el pueblo. Yo no trabajo por eso. ¿Pero usted aceptaría? No estoy en ninguna circunstancia para afirmar anticipadamente nada. De acuerdo. ¿Cómo ve usted una candidatura de Nayib Bukele? Mire, es igual lo que puedo decirle, todos los escenarios son posibles analizar en su debido momento. A ver, quizás aquí sí podríamos Tengo la llegar a algo. responsabilidad como dirigente de partido de ser respetuosa de las normas de mi partido y comprenderán que me lo pregunten de una manera o me lo pregunten de otra, ese tema
no va a salir de mi boca. No, de hecho, le quería preguntar algo precisamente porque está en la dirección del FMLN. Sí. ¿Está bien? Sabemos que no puede decirnos nombres, sabemos que está en una posición en la que tiene que reservar algunos elementos, pero a ver, ¿qué perfil debe tener entonces el próximo candidato presidencial del FMLN? Esa es la primera decisión estratégica que corresponde a la dirección del partido. Pero usted es miembro de la dirección del Sí, partido. soy miembro, uno de sus integrantes, no la dirección. Pero su opinión es importante. ¿Cuáles Claro, serían las y la voy a características? expresar en el lugar y momento oportuno. Muy bien, diputada, nos interesa conocer algo. La ley de partidos políticos ahora ha establecido que una de las condiciones que los partidos tienen que garantizarle a sus bases son los mecanismos por los cuales se va a promover la participación de mujeres y jóvenes dentro de las internas, tanto para la dirigencia de los partidos como para las candidaturas de elección popular. Me gustaría saber cuáles son las acciones que el FMLN impulsa para garantizar esa participación de jóvenes en la conducción del partido. Bueno, nuestro partido es pionero y ejemplo en el impulso de la participación de mujeres y de jóvenes. Lo tenemos en nuestros estatutos, no está en la ley. Tenemos un mínimo de 35% y ustedes lo pueden comprobar en la Asamblea Legislativa de 31 diputados propietarios, 15 somos mujeres. En consecuencia, el piso para nosotros es realmente piso y vamos buscando la democracia paritaria, donde participemos gradualmente, casi en las mismas condiciones y proporciones, mujeres y hombres. Y cuando decimos mujeres y hombres, también para nosotros, las personas hasta 31 años, es el límite de considerarles jóvenes. Lo cumplimos en el ejercicio municipal, en el legislativo, que son las instancias que por ser colegiadas permiten que la cuota se cumpla. Así que nosotros tenemos ya un reglamento que corresponde a la ley, hemos hecho las reformas estatutarias que corresponden a la ley e iremos muy pronto, nuestra dirección en el lapso que la ley nos manda, hará la convocatoria a las internas en nuestro partido para designar, conforme a la voluntad de nuestra militancia, a las personas, hombres, mujeres, jóvenes y adultos, que postulemos en las elecciones del 2018. Bien, algunas preguntas para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Está listo el FMLN para el relevo generacional de su dirigencia? Por ejemplo, no vemos rostros jóvenes en la comisión política. Pues tiene que verlos y llamarlos a este programa. Tenemos a Cristina Amaya, es joven. Tenemos 3, a Anabel Belloso, yo les pido que las invite, ¿verdad? De acuerdo. Tenemos una cuota de 40% de mujeres y de 25% de jóvenes en nuestra dirección. Hay que abrirles espacio a ellos en los medios, pero la tendencia es que nos buscan a los que ya nos conocen y nos buscan a los que no conocen. Porque no se le ve muy expuesto tomando decisiones. Es que las decisiones se toman dentro de las paredes de la reunión política y ahí no están los medios, pero sí están en la nómina de nuestra página web quienes integran la comisión política. Diputada, tenemos que cerrar y esta entrevista la queremos cerrar también con una pregunta que rompe la dinámica misma de lo que hemos venido viendo en los bloques anteriores. Muy brevemente, sabemos que su relación con Chafik Handal durante su vida fue muy buena. ¿Cuál ha sido ese momento que le marcó a usted de compartir con Chafik Handal? Un momento que recuerde con mucho aprecio o valor. Bueno, son muchos los momentos con Chafik, pero lo que más recuerdo es su humanismo, ¿verdad? Su trato considerado y su impulso a la gente joven. Yo era muy joven, en la Juventud Comunista, discutía con él y a veces me decía, no, esa es idea más socialdemócrata, no, ese es el pensamiento propio de la democracia cristiana. Y en ese debate libre, respetuoso, donde se interesaba por escucharnos lo que pensáramos los jóvenes, está la posibilidad de poner en la mesa la diferenciación de enfoque y de aprender y asumir voluntariamente y libremente un enfoque
¿verdad? Los que trabajamos, hombres y mujeres, con Chafik, venimos de esa escuela, de la libertad del pensamiento, que es primero a la libertad de expresión y de poder debatir en igualdad, independientemente de si tenemos o no razón, porque la razón la construimos entre todos. Bien, muchísimas gracias a la diputada Norma Guevara que nos ha acompañado esta noche. Recordamos que nuestra invitada, la diputada Norma Guevara, es miembro de la dirigencia del FMLN, como ella misma lo ha dicho, y además es jefa de fracción del grupo parlamentario del FMLN. Y le puedo decir, la única mujer, o sea que es el único partido que tiene a una mujer como jefa. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y de hecho vamos a cerrar este bloque de entrevista con algo muy importante que ponía sobre la mesa, la importancia del debate libre y de la libertad de pensamiento. Hacemos una pausa, ya regresamos en Focos. Ya volvemos. Bienvenidos a Reflejos, el espacio de análisis internacional de Focos. Además de conocer las voces de quienes analizan el contexto global, este espacio está destinado para poder conocer la vida de salvadoreños que se han destacado fuera de nuestro país. En esta ocasión conoceremos la vida de Ana Sol Gutiérrez, legisladora demócrata por la Asamblea Estatal de Maryland en los Estados Unidos. Queremos conocer aspectos que la llevaron a tomar la decisión de irse a este país norteamericano y cómo ha logrado obtener tanto éxito en este lugar donde vive. Nuestro corresponsal Norwin Herrera ha hecho la entrevista desde Washington y acá se las dejamos. Soy delegada estatal, quiere decir que represento a mi distrito en el gobierno estatal de Maryland. Vivo obviamente aquí en Chevy Chase, Maryland, y he vivido acá durante mucho tiempo. Bueno, esa pregunta yo creo que va a mi origen, cómo llegué a este país, y debo en realidad todo lo que soy a mi padre, porque él, un economista salvadoreño, fue nombrado director del Banco Mundial y el Fondo Monetario cuando se fundó esas instituciones. Quiere decir que yo vine de muy joven edad, 4 años, y logré tener la oportunidad de vivir en 2 países. Me crié realmente educativamente acá, aunque vivimos en El Salvador también durante un periodo de 5 años. Eso me permitió realmente aprender 2 culturas, 2 lenguajes, 2 maneras de vivir y de pensar que son diferentes, pero que me dieron a mí digamos, el conocimiento de poder ser puente, de poder caminar, regresar en ese puente, haciendo un nexo con aquellos salvadoreños que vinieron acá a este país. Cuando me interesé realmente en ellos es cuando yo había vivido en Latinoamérica y regresé y vi que durante todo el periodo de la guerra, a principios de la guerra, hubo esa migración tan enorme y vinieron aquí al área de Washington y al área de Maryland. Y cuando me di cuenta de que realmente no tenían ni voz ni voto acá, necesitaban que alguien que conocía el sistema podría representarlos, hablar por sus intereses. Y es así que llegué a meterme en política, digamos. Bueno, le puedo decir sin ninguna duda que cambiaría las leyes para que la mujer tenga derecho a escoger ella su propio futuro reproductivo. No creo que las mujeres tienen que estar sometidas a leyes que no tienen nada que ver con su propia decisión de ser madre o de no ser madre. Pero obviamente, como decía anteriormente, yo veo y respeto el rol de la mujer y creo que nuestros gobiernos, especialmente en El Salvador, no está haciendo programas que van directamente a beneficiar a la mujer y especialmente como la cabeza de su familia. ¿A dónde me voy? La madre
está siempre preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Y dónde viene esa promesa de un buen futuro? En la educación y en la salud. Yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo mejorar nuestros sistemas educativos. Creo que podemos hacer un trabajo mucho mejor y elevar los estándares y la participación de los niños a nivel escolar, no solo a tercero o cuarto grado, sino que sigan estudiando, que sigan desarrollando esa capacidad innata que tiene cualquier niño a través de la educación. Eso y obviamente la salud. Tenemos que asegurarnos que la nutrición, que el medio ambiente, que todo lo que estamos ofreciendo al contorno de la familia es lo mejor que podemos hacer. Con el agua sabemos que siempre hemos tenido un problema en El Salvador. Eso es básico. Tenemos que hacer que nuestras prioridades sean las que van a defender ese futuro, que la mujer lo tiene muy claro, pero que son el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Esto es Retratos y hoy queremos presentarles a una pintora, ilustradora, escritora, retratista de la belleza de Cuscatlán como su padre. Hablamos de Maya Salarrué, ¿sí? La hija de Salvador Salazar Arrué. Esta noche el equipo de Focos y el equipo del Museo de la Palabra y la Imagen quiere presentarles a Maya Salarrué y además queremos invitarlos para que visiten una exposición dedicada a su obra en el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI. La exposición está abierta de martes a domingo todo el día. Que lo disfruten. Maya Salarrué. María Teresa Salazar Lardé, a quien siempre llamaron Maya, nació en San Salvador el 26 de diciembre de 1925 y fallece el 17 de junio de 1995 en su casa en Villa Montserrat, Planes de Renderos. Maya integró una familia muy singular, quienes influyeron en su vida, la cual consagró a la pintura y a una religiosidad muy especial. Desde los 3 años comenzó a manchar, a pintar. Se le conoce más como una pintora de arte ingenuo. Creó coloridas obras, fantásticos personajes o vinculadas al paisaje y sus habitantes, los cuales se muestran de perfil y en constante comunicación entre sí. Amaba el dibujo clásico. Produjo varias historietas, ilustradas, dibujos y pinturas, narraciones y canciones. A través de sus obras, Maya nos lleva en un viaje etnográfico por los caminos de Cuscatlán, evadiendo las embestidas juguetonas del Torito Pinto, junto a la venta de chompipes, el burrito engalanado de guirnaldas, entre los izotes, la cipotada en torno a la piñata para obtener los dulcitos de coco. Pescaremos tilapias en el río. Comeremos pupusas de ayote junto a los payasos del circo. Compraremos ollas de barro junto a la refajada del telar de cintura. Disfrutaremos minutas de tamarindo y finalmente con chaparro para los enamorados, que un atardecer multicolor se juran amor frente a la iglesia del pueblo. Amigos, Karen, Alberto, estamos terminando este segundo episodio de Focos. Ha sido un programa muy completo con segmentos variados. Alberto, tu entrevista, ¿qué tal? Me pareció muy buena oír a un joven empresario, pero de mucha experiencia y además con una gran sensibilidad social por ir al encuentro de la gente, por innovar, por comprometido con El Salvador y su futuro. Así que muy contento con la entrevista que tuvimos esta noche con Diego de Sola.
Excelente. Y con Norma no la tuvimos fácil. Sí, definitivamente esta noche que hablamos con Norma Guevara, hay que recordar que la diputada Norma Guevara, además de que es la jefa de fracción del FMLN, es secretaria general adjunta del FMLN. Y a pesar de que intentamos, no logramos que nos contara algo sobre cómo el FMLN se prepara para la campaña presidencial del 2019. Yo diría que en general muy pocas cosas nuevas. En realidad la diputada Guevara básicamente lo que hizo fue reafirmar algunas de las posturas que ya conocemos del FMLN. Seguiremos, por supuesto, invitando a otras personas del FMLN y de todos los partidos políticos a opinar sobre temas de interés nacional. También estuvimos en Retratos, conocimos la obra de Maya Salarruey y en Reflejos la vida de Ana Sol Gutiérrez, una salvadoreña destacada en Washington, una política demócrata, interesantes perfiles. Pero yo no quiero que nos vayamos si no los invitamos también a ver las entrevistas por si se las perdieron o quieren verlas de nuevo, pueden buscarlas en nuestras redes sociales. Por ejemplo, nos pueden encontrar en Facebook, Alberto. En Focus Oficial. Y también en YouTube. En YouTube también en Focus Oficial. Así es que bueno, los esperamos la próxima semana y ojalá que los aportes de este programa sean muy útiles para la toma de decisiones que todos debemos hacer como ciudadanos de este país. Hasta luego.